Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí. Hoy estoy súper emocionado porque tengo una noticia bomba, una noticia que va a hacer que los corazones de muchísimos fans de las series turcas, y especialmente de la pareja de Kerem Bürsin y Hande Erçel, latan con muchísima más fuerza. Ya saben que soy un fanático de este mundo, y cuando hay noticias jugosas como esta no me las guardo. Hoy vamos a hablar de algo que honestamente me tiene con una sonrisa de oreja a oreja. Prepárense porque la noticia es que Kerem Bürsin y Hande Erçel, al parecer, están trabajando en un nuevo proyecto juntos. Sí, lo escucharon bien, juntos. Para todos los que los extrañamos en pantalla, para todos los que soñamos con verlos compartir un set de nuevo, esto es una maravilla. Antes de que sigamos, quiero pedirles algo rapidísimo: si son nuevos por aquí, o si ya son de la familia pero aún no están suscritos, aprieten ese botón. Suscríbanse al canal para no perderse ninguna de las noticias, análisis y chismes jugosos sobre el mundo de las series turcas que tanto nos apasiona. Es gratis y me ayuda muchísimo. Y por supuesto, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Ahora sí, vamos al grano. ¿De qué se trata exactamente este nuevo proyecto? ¿Qué sabemos hasta ahora? ¿Hay algo confirmado? ¿O son solo rumores? Tranquilos que vamos a desmenuzar todo lo que sabemos, desde los rumores más débiles hasta las pistas más sólidas. Empecemos por el principio: ¿de dónde surge esta bomba informativa? Pues bien, la información ha estado circulando, como suele suceder, en las redes sociales. Y como todos sabemos, las redes sociales son un hervidero de información, tanto verdadera como, bueno, no tan verdadera. Sin embargo, en este caso, la fuente principal, y la que ha encendido todas las alarmas, es un par de tweets y publicaciones de varios medios especializados en el mundo del entretenimiento turco. Estos medios, con un historial bastante fiable en cuanto a primicias, han soltado la noticia, o más bien, han insinuado, que Kerem y Hande están involucrados en algo nuevo. Y cuando digo algo nuevo, no me refiero a una simple coincidencia en un evento, no. Se habla de un proyecto profesional, algo que implica trabajo en conjunto, algo que, con suerte, nos dará la oportunidad de volver a ver la química que tanto amamos en la pantalla. Claro, la información todavía es escasa. Los detalles concretos son un misterio. ¿Será una serie de televisión? ¿Una película? ¿Una campaña publicitaria? ¿Un cortometraje? Las posibilidades son infinitas. Y eso es lo que hace que la espera sea tan emocionante, ¿verdad? La incertidumbre, la especulación, la imaginación volando. Es como la previa a un gran estreno. Lo que sí parece ser cierto, según estas fuentes, es que el proyecto está en una fase de desarrollo muy temprana. Esto significa que es posible que aún no haya un guión definitivo, ni un equipo de producción completamente formado, ni una fecha de rodaje programada. Pero el hecho de que ya se esté hablando de esto, de que la noticia esté corriendo como la pólvora, indica que algo se está gestando. El simple hecho de que medios de renombre con contactos dentro de la industria se hagan eco de esta información, ya es una señal. No se suele filtrar información sobre proyectos tan pronto, a menos que haya un fundamento real, aunque sea en las etapas iniciales. Ahora bien, ¿qué pistas tenemos para respaldar estos rumores? ¿Hay algo más que simples tweets y publicaciones en redes sociales? Sí, las hay. Y son precisamente estas pequeñas pistas las que nos dan un poco más de esperanza, y las que nos hacen creer que este proyecto podría ser real. El mundo de las series turcas es un universo en sí mismo, y los fans somos como detectives que analizan cada detalle, cada gesto, cada publicación en redes sociales. Y es precisamente esa dedicación la que a veces nos permite descubrir pistas que, de otra manera, pasarían desapercibidas. Una de las pistas más interesantes es el hecho de que tanto Kerem Bürsin como Hande Erçel han estado bastante activos en sus redes sociales, pero de una manera, digamos, un poco misteriosa. Ambos han publicado fotos y vídeos que a simple vista podrían parecer normales, pero que, analizados con lupa por los fans más observadores, podrían esconder algún tipo de indirecta o pista. Por ejemplo, ambos actores han compartido imágenes en las que aparecen en sesiones de trabajo, en reuniones, en entornos creativos. Kerem, por su parte, ha mostrado fragmentos de su día a día, desde sesiones de fotos hasta momentos de lectura y escritura, siempre rodeado de un ambiente profesional y creativo.
Ande, por otro lado, ha compartido imágenes de sus propios proyectos, de reuniones con su equipo, de momentos de inspiración. Y aunque no hay ninguna evidencia concreta de que estén trabajando juntos, el hecho de que ambos estén involucrados en proyectos profesionales al mismo tiempo, y que no hayan descartado la posibilidad de colaborar, ha alimentado aún más los rumores. Otro detalle a tener en cuenta es el estilo visual de sus publicaciones. Ambos actores, aunque con estilos diferentes, han mantenido una estética cuidada, con imágenes y vídeos de alta calidad, lo que sugiere que están trabajando en proyectos que requieren una gran atención al detalle. Esto podría ser una coincidencia, por supuesto, pero en el mundo del entretenimiento, las coincidencias suelen ser pocas. Además, hay un detalle que no podemos pasar por alto: la relación entre Kerem y Hande. Ya saben que durante el rodaje de la serie Love is in the Air, la química entre ellos traspasó la pantalla, y se convirtieron en pareja también en la vida real. Y seamos sinceros, la química que tenían en pantalla era innegable. Era una de esas parejas que te hacen creer en el amor verdadero, en el destino. Aunque su relación llegó a su fin, ambos actores han mantenido una relación cordial y respetuosa. Esto, por supuesto, facilita muchísimo cualquier tipo de colaboración futura. No imagino un reencuentro si las cosas hubieran terminado en malos términos. El respeto mutuo es fundamental, y el hecho de que hayan mantenido una relación amistosa es un gran punto a favor para un posible proyecto en conjunto. Por otro lado, el hecho de que ambos estén abiertos a colaborar en proyectos profesionales, incluso después de haber terminado su relación sentimental, es un gran indicativo de que ambos son profesionales y valoran el trabajo por encima de todo. Y eso, señores, es algo que los fans, y el mundo del entretenimiento en general, agradece. Demuestra madurez, profesionalismo y un gran respeto por su público. No es fácil trabajar con alguien con quien tuviste una relación sentimental, pero si ambos son capaces de hacerlo, es una señal de que son grandes profesionales. Pero, ¿qué tipo de proyecto podría ser este? ¿Qué nos gustaría ver? ¿Cuáles son las posibilidades? Como ya mencioné, las opciones son muchas. Una serie de televisión sería, sin duda, el sueño de muchos fans. Verlos protagonizar una nueva historia, con nuevos personajes, con la misma química de siempre, sería algo épico. Imaginen una comedia romántica, un drama, un thriller. Las posibilidades son infinitas. El simple hecho de pensar en ello me da escalofríos de emoción. Un nuevo romance. Una historia de suspense. Una adaptación de un libro exitoso. Las opciones son tan amplias que es difícil elegir. Y si los guionistas tuvieran la genialidad de adaptar el humor y la dinámica que tenían en Love is in the Air, el éxito estaría garantizado. Una película también sería una excelente opción. Un largometraje les permitiría a Kerem y Hande explorar personajes más complejos, y a los directores y guionistas, desarrollar una historia más profunda. Además, las películas turcas están ganando cada vez más reconocimiento a nivel internacional, por lo que podría ser una gran oportunidad para ambos actores. Una película les daría la oportunidad de demostrar su versatilidad, de interpretar personajes alejados de los roles que ya conocemos, y de conquistar nuevos públicos. Imaginen un drama histórico, una comedia romántica con un toque más maduro, un thriller psicológico. Las posibilidades son casi ilimitadas. Una campaña publicitaria también es una posibilidad muy real. Ambos actores son muy populares, y tienen una gran base de fans, lo que los convierte en embajadores ideales para cualquier marca. Ya los hemos visto juntos en campañas publicitarias en el pasado, por lo que no sería algo descabellado. De hecho, su química en este tipo de proyectos siempre ha sido evidente. Imaginen una campaña para una marca de lujo, una marca de moda, o incluso una marca de productos más cotidianos. El impacto mediático sería enorme y las ventas se dispararían. Un cortometraje, aunque menos ambicioso, también podría ser una opción interesante. Un cortometraje les permitiría a Kerem y Hande experimentar con diferentes formatos, y a los directores y guionistas, contar una historia más concisa y creativa. Además, los cortometrajes suelen ser una plataforma para talentos emergentes, y podrían abrirles las puertas a nuevas colaboraciones en el futuro. Un cortometraje podría ser una historia íntima, un drama con pocos personajes, o incluso una comedia con un toque de humor negro. En cualquier caso, lo que importa es que Kerem Bürsin y Hande Erçel vuelvan a trabajar juntos. Que vuelvan a compartir set, que vuelvan a demostrar la magia que tienen en pantalla,
y que nos regalen momentos inolvidables. La nostalgia es un factor importante, claro, pero lo que realmente queremos es verlos brillar juntos, crear nuevos personajes y nuevas historias que nos hagan soñar y emocionarnos. La química entre ellos es innegable, y eso es algo que no se puede fingir. Pero, ¿cuál es la actitud de los propios actores ante esta noticia? ¿Han dicho algo al respecto? Hasta el momento N. Y Kerem Bürsin ni Hande Erçel han confirmado ni desmentido la noticia. Ambos han mantenido un silencio prudente, lo que en el mundo del entretenimiento a menudo se interpreta como una señal de que algo está pasando. Es posible que estén esperando el momento adecuado para hacer el anuncio oficial, o que estén negociando los detalles del proyecto. La discreción es fundamental en este tipo de situaciones. No quieren arruinar la sorpresa, ni generar falsas expectativas. Esperan el momento oportuno para compartir la noticia con sus fans, de la manera más adecuada. Lo que sí han hecho es dejar algunas indirectas en sus redes sociales, como ya mencioné, lo que ha alimentado aún más los rumores. Estas indirectas pueden ser intencionadas o no, pero el hecho de que las compartan en sus redes sociales, sabiendo el impacto que tienen en sus fans, es un indicio de que algo se está gestando. La expectación es el mejor ingrediente para el éxito. Ahora bien, ¿qué significa esto para los fans? ¿Cómo debemos reaccionar ante esta noticia? En primer lugar, debemos mantener la calma. Es importante recordar que por el momento, todo son rumores. No hay nada confirmado. Pero al mismo tiempo debemos permitirnos soñar y emocionarnos. La posibilidad de ver a Kerem y Hande juntos de nuevo es algo que nos llena de alegría. Hay que disfrutar de la emoción, de la ilusión, de la expectativa. Es parte de la magia del mundo del entretenimiento. La esperanza es lo último que se pierde y en este caso, la esperanza es la que nos mantiene con la sonrisa en la cara. En segundo lugar, debemos estar atentos a las redes sociales y a los medios de comunicación especializados en el mundo del entretenimiento turco. Ahí es donde se publicarán las últimas noticias y donde podremos obtener más información sobre el proyecto. Seguir de cerca a los medios de comunicación y a los periodistas que cubren la industria turca es fundamental para estar al tanto de las novedades. Ellos son los que en la mayoría de los casos tienen la información de primera mano. En tercer lugar, debemos apoyar a Kerem Bürsin y Hande Erçel, tanto en sus proyectos individuales como en cualquier proyecto que puedan realizar juntos. Nuestro apoyo es fundamental para que este tipo de colaboraciones se materialicen. Ya sea a través de likes, comentarios o compartiendo la información en nuestras redes sociales, nuestro apoyo es esencial. Ellos saben que cuentan con nosotros, y eso es un gran incentivo. Y por último, debemos disfrutar del momento. La espera puede ser larga, pero la emoción y la expectativa son parte de la magia del mundo del entretenimiento. Hay que saborear cada momento, cada pista, cada rumor. La espera hace que la llegada del proyecto sea aún más especial. Además, debemos recordar que aunque no se concrete el proyecto, el simple hecho de que se hable de esta posibilidad es algo positivo. Demuestra que hay interés, que hay ganas, y que hay una conexión especial entre Kerem y Hande que sigue cautivando a sus fans. En resumen, la noticia de que Kerem Bürsin y Hande Erçel podrían estar trabajando en un nuevo proyecto juntos es una bomba que ha explotado en el mundo de las series turcas. Aunque la información es escasa, los rumores son fuertes, y las pistas son claras. La posibilidad de ver a esta pareja de nuevo en pantalla es algo que nos llena de ilusión. La unión de estos dos talentos es, sin duda, una de las más esperadas por el público. ¿Pero qué pasará finalmente? ¿Se concretará el proyecto? ¿Qué tipo de proyecto será? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto podemos soñar, podemos especular, y podemos disfrutar de la emoción y la expectativa. Lo importante es que la posibilidad existe, y que hay una gran expectativa por parte de los fans. La industria turca tiene un gran potencial, y las colaboraciones como esta solo pueden ser beneficiosas para todos. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que este vídeo les haya gustado. Si les ha emocionado tanto como a mí la noticia, déjenme un comentario. Cuéntenme qué les gustaría ver en este nuevo proyecto, cuáles son sus expectativas, y qué opinan de todo esto. Me encanta leer sus comentarios y saber qué piensan. ¿Creen que se concretará? ¿Qué tipo de personaje les gustaría que interpretaran? ¿Les gustaría una serie, una película, o algo más?
No olviden darle un buen me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguna de las noticias y análisis sobre el mundo de las series turcas. Y no olviden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo un nuevo vídeo. Es gratis y me ayuda muchísimo. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y recuerden, la esperanza es lo último que se pierde. Hasta la próxima.